Buenos días mi gente. Mi nombre es Juan Echezábal. Esta es la página La Tijera y hoy es lunes 20 de octubre del año 2025. Lo primero, un día como hoy, pero de 1868, mientras se incendiaba Bayamo para no dejar que cayera en manos de los españoles, Perucho Figueredo, Mambí, luchador, padre fundador de la patria y de la nacionalidad cubana, desde el lomo de su caballo, escribió las notas de nuestro himno nacional cubano que dicen así: al combate corred bayameses, que la patria os contempla orgullosa. No temáis una muerte gloriosa, que morir por la patria es vivir. En cadenas vivir es vivir, en afrenta y oprobio sumidos. Del clarín escuchad el sonido, a las armas valientes corred. Un día como hoy, pero en 1868, los cubanos dijeron basta al colonialismo español y salieron a la manigua a luchar por su libertad y por su independencia. Pero un día como hoy, en el año 2025, el pueblo cubano vive sometido por más de 66 años a la tiranía opresora, comunista y castrista que tiene al pueblo cubano sometido a la miseria, al hambre, a las enfermedades, a la escasez, a la represión y a las desgracias. Totalmente peor que lo que hicieron los españoles. Los colonialistas españoles se quedaron pequeños con lo que el castrismo ha hecho en 66 años de dictadura comunista, porque es que el comunismo no tiene cabida en el mundo. Fíjese si es así, que miren Bolivia. Bolivia ayer decidió, los dos candidatos que fueron ayer por la presidencia de Bolivia eran candidatos de derecha y ganó Rodrigo Paz de centro derecha, que automáticamente en sus primeras declaraciones dijo que está totalmente alineado con la política del gobierno de los Estados Unidos, del presidente Trump, y que va a trabajar por revertir la desgracia económica, social y política que 20 años del partido más, el partido de Evo Morales, el partido de Lucho, el otro comunista, al servicio del castrismo y de las tiranías de izquierdas de Latinoamérica, llevaron a Bolivia a la desestabilización, al caos, a una crisis económica sin anales en la historia boliviana. Los bolivianos son un pueblo próspero, un pueblo luchador, han sido un pueblo que históricamente aborrecieron el comunismo. Y fíjense si es así, que el día 9 de octubre de 1967 le dieron fin y le dieron baja a Ernesto Che Guevara de la Serna, el que les quiso imponer el socialismo y el comunismo. Pero lamentablemente en los años 90, tras la llegada de Hugo Chávez al poder y de Fidel Castro y la dictadura castrista, empezar a expandir el comunismo por Latinoamérica nuevamente, cayeron países como Argentina, cayó Ecuador en las manos del otro bandolero que anda escondido ahora por Bruselas, Bélgica. Cayeron muchísimos países de Latinoamérica en las mieles de la izquierda y del comunismo, y miren cómo está Colombia. Colombia está desestabilizada, las guerrillas han vuelto a levantarse. En la mano del guerrillero y comunista de Gustavo Petro, Colombia ha caído en el caos. Colombia ha retrocedido muchísimos años tras la llegada de Petro al poder, y el pueblo colombiano tiene que verse en el espejo de los bolivianos que después de 20 años le dicen basta a la izquierda y al comunismo. No quieren comunismo en el país andino, un país próspero, un país que va a volver a levantarse de la mano de todas las naciones prósperas y democráticas, no solamente de Latinoamérica, sino de la mano de los Estados Unidos y de los países de Europa, que sé que van a ayudar a Bolivia a salir del estigma de estos 20 años de socialismo impróspero, miserable y represor, que ha traído muchísima desgracia a todos nuestros países de Latinoamérica, que tiene a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela sumidas en la miseria, en la desgracia, en la represión, en las violaciones flagrantes a los derechos fundamentales y elementales de sus pueblos. Esto es lo que no quería el castrismo. El castrismo en las próximas horas va a emitir una nota a través de su canciller Bruno Rodríguez Parrilla en Minred. Deben estar con pataleta, deben estar con molestia, deben estar con diarrea, porque realmente Washington se ha tomado en serio las amenazas a la seguridad nacional de los Estados Unidos, que representa la dictadura castrista como satélite de Rusia, porque hace unos días solamente Rusia y La Habana, a nivel de sus ministros de defensa, firmaron sendos documentos de ayuda y de colaboración, donde un vocero de la prensa rusa, alineado con el Kremlin, alineado con Vladimir Putin, alineado con el régimen de Rusia, declaró de que desde una isla grande del Caribe se iba a atacar a los Estados Unidos con cohetes, no se sabe de qué tipo, pero eso sería volver a la Guerra Fría, sería volver a octubre de 1962, cuando el castrismo, de la mano de la Unión Soviética, antigua Unión Soviética, puso en peligro la estabilidad mundial y puso al mundo al borde de una guerra nuclear. Eso no debe volver.
Cuba representa una amenaza flagrante no solamente para la seguridad nacional de los Estados Unidos, sino para toda la región. El régimen opresor castrista, por tal de sostenerse en poder, sigue siendo satélite de Rusia, de China, de Irán, de Corea del Norte y de todos los regímenes fundamentalistas, comunistas y retrógrados que existen sobre la faz de la tierra. Cuba tiene que darle paso a la libertad y a la democracia. El pueblo cubano tiene que entender de una vez y por todas que en sus manos está la libertad. Y el día que Cuba sea libre, como mismo Washington, a través de su Secretaría de Estado, le dice a Rodrigo Paz, el nuevo presidente de Bolivia de centro derecha, que están dispuestos a colaborar económicamente y en todos los aspectos para revertir la desgracia de 20 años de la izquierda y del socialismo en Bolivia. El día que Cuba sea libre, los Estados Unidos, la Unión Europea y los países prósperos y libres del mundo estarán en la mayor disposición de reconstruir todo el desastre que el castrismo va dejando a su paso tras 66 años de una dictadura impróspera, de una dictadura que ha destruido la economía, ha destruido la infraestructura, ha destruido la industria cubana, ha destruido la agricultura, ha destruido la vida de millones y millones de cubanos que tienen que recuperarse el día que Cuba sea libre y salir adelante para hacer renacer una nueva nación, no como lo que va dejando el castrismo, de dolor, de tristeza, de muerte, de desesperación, de hambre, de improsperidad, de desgracia, de violaciones a los derechos humanos y de miseria. El castrismo es sinónimo de miseria, es sinónimo de improsperidad, es sinónimo de hambre, de mentiras. El régimen opresor castrista se basa en la mentira para seguir en el poder. Le prometen al pueblo cubano que están construyendo un socialismo próspero que solamente se está materializando en sus barrigas, en sus mansiones, en su estilo de vida privilegiado, en detrimento de la miseria con la que vive el pueblo, de las desgracias, de la falta de oportunidades, de la falta de necesidades básicas. El pueblo cubano está sucumbiendo en las miserias del castrismo y el castrismo tiene que desaparecer, señores. Si mientras no desaparezca el castrismo, seguiremos mostrando diariamente a través de las redes sociales, en todas las páginas, en todos los medios de comunicación independiente, violencia, hambre, enfermedades, basura, desgracia, violencia policial, violaciones a los derechos elementales de su pueblo, porque el castrismo no le interesa para nada el pueblo cubano. La dictadura opresora castrista en las manos de Raúl Castro Ruz y Miguel Díaz-Canel Bermúdez tienen un solo objetivo: mantenerse a toda costa en el poder para seguir robándose lo que es del pueblo. Porque yo me pregunto dónde están tantos y tantos billones de dólares que anualmente recibe el castrismo. Si ustedes vieron la publicación que hice hace 2 días de la canasta básica en los últimos 6 meses en una provincia de Cuba, que es lo único que le han dado a las personas, nada, un poco de arroz, unos fósforos, cigarros y miseria. El castrismo es miseria. Mientras el castrismo siga un día, una hora, un minuto, un mes, una semana, un año más en el poder, seguirán muriendo cubanos, seguirá habiendo más hambre, seguirán viviendo en más apagones, seguirá faltándole más el agua potable y seguirán sucumbiendo ante las miserias del castrismo. Roldán Gil López, bendiciones, mi hermano. El comunismo tiene que quedar prohibido a nivel mundial por terroristas antihumanos, por llevar a todo un país a la miseria más absoluta. Hermano, imagínate tú que desde 1917 hasta el 2017 está documentado, murieron 100 millones de personas por culpa del comunismo en sus campos de exterminio, en las guerras que en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. O sea, es terrible. Cuando sumas todas las muertes que han habido en guerras y en el mismo periodo alrededor del mundo, se quedan en un 30% en correspondencia con los 100 millones de muertes que ha provocado el castrismo por hambre, por desgracia, por represión, por brutalidad, por genocidio alrededor del mundo. Y Cuba ha aportado una buena parte en los últimos 66 años de ese flagelo y de esa desgracia que es lo que ha traído el comunismo alrededor del mundo. Claro que tiene que estar proscrito el comunismo, como han hecho Polonia y otros países de la antigua Europa del Este, tiene que estar proscrito de la vida política de las naciones por sus crímenes de lesa humanidad contra el mundo. Esa es la realidad. Esos millones, Juan, están en sus negocios y cuentas bancarias en el extranjero, en los bancos suizos. Así mismo es en sus inversiones también que han hecho alrededor del extranjero, inversiones que tienen ahora mismo aquí en Miami. Tienen agencias de envío, tienen agencias de paquetería, tienen agencias de viajes, tienen warehouse, tienen tantos negocios y tienen tantos billones de dólares de la maquinaria económica del castrismo aquí lavando dinero en la Florida, en los Estados Unidos de América, en este exilio, que es increíble que el castrismo se siga sosteniendo como una sanguijuela asesina del exilio, de la diáspora, de los cubanos que tuvieron que salir huyendo cuando llegó esa dictadura opresora en el año 1959.
Odalis Díaz, Bolivia no los quiere ni regalado. No, lo primero que tiene que hacer Rodrigo Paz es revisar el centro de inteligencia, que es la embajada castrista ahí en Bolivia, que hace unos años salió el explote cuando las elecciones anteriores, que había mucho dinero. El régimen castrista le estaba entrando dinero a la izquierda a través de Venezuela. Venezuela ponía el dinero y la embajada castrista preparó toda una maquinaria propagandística en base a las elecciones para poder hacer de que Lucho fuera presidente de Bolivia. Bolivia, por supuesto, que no puede querer al comunismo, no puede querer a la izquierda, no puede volver a querer a un pedófilo como Evo Morales Ayma, cómplice del narcochavismo, cómplice de la dictadura castrista, cómplice del sandinismo y de la izquierda y del comunismo internacional. Por eso vamos a seguir alzando la voz. Aquí en La Tijera vamos a seguir denunciando los males del castrismo, los males del comunismo, seguiremos condenando al régimen narcodictador de Venezuela, seguiremos mostrando al mundo la realidad de lo que acontece en Cuba y lo haremos gracias a ustedes con inmediatez y con veracidad. Buenos días, María Rodríguez, bendiciones. Alexis Juan, mi hermano, bendiciones para ti también, gracias. Tenemos que conectarnos en esta semana para que me sigas dando el mínimo técnico, mi hermano. Tú muy valioso lo que haces también y tienes muchos recursos y herramientas para poder seguir llevando la realidad de lo que acontece en Cuba y a ganar un poco más de alcance para poder llevarle, ¿no?, ante el mundo la verdad, no como lo hace la prensa oficialista del castrismo y la prensa internacional fake news al servicio de la izquierda y del comunismo internacional, que ahora mismo calla el genocidio que se está cometiendo en Gaza. Desde que las fuerzas de defensa de Israel y el presidente Trump determinaron de que se iba a firmar un acuerdo de paz y que Gaza iba a respetar esos acuerdos de paz, lo que están haciendo los terroristas de Gaza es ejecutando a los que señalan con un dedo tipo CDR, tipo Seguridad del Estado de Cuba, que colaboraron con las fuerzas de defensa de Israel. Los están ejecutando en plena calle, están sembrando en miedo el terror y la muerte. Y Greta Thunberg y todos los izquierdistas y todos los que alzaron su voz por Palestina y dijeron que era un genocidio, la legítima defensa del pueblo hebreo de Israel, ahora se están quedando callados. La prensa internacional se ha quedado callada, los organismos internacionales están callados ante el genocidio que está haciendo en Gaza en estos momentos los terroristas de Hamas. Hamas son terroristas y en Gaza y en Palestina y en el Medio Oriente no habrá paz hasta que los hutíes de Yemen, hasta que los terroristas de Hamas, hasta que los terroristas de Hezbollah, que se están volviendo a reorganizar ahora, no desaparezcan de la vida política y social y económica del Medio Oriente. Son como el cáncer castrista en Latinoamérica. Tienen que desaparecer porque si no, seguirán haciéndole la vida imposible al pueblo hebreo para que puedan continuar viviendo en la armonía, en la paz y la prosperidad que tiene Israel cuando lo comparas con el resto de la riqueza que tienen los demás países del Medio Oriente. Israel es un país próspero, Israel es un país democrático, Israel es un país respetuoso de las libertades fundamentales y de los derechos de los ciudadanos del mundo. Israel es una de las mejores naciones del mundo. ¿Por qué? Porque está de la mano de Dios, porque tiene la bendición de Dios y tiene el apoyo de los Estados Unidos y de las naciones libres de este mundo. Y nada, mi gente, les deseo, a ver, vamos por aquí, Gladys Carrillo, Gladys, bendiciones, a Idalina Cabrera, bendiciones, Oda Hidalgo, buenos días y bendiciones para ti. Seguimos saludando, vamos a ver a quién más tengo por aquí. Ya están todos saludados los que están conectados en la directa. Muchísimas gracias, señores. Compartan esta directa, compartan todas nuestras publicaciones para poder seguir llegándole al mundo con la realidad de lo que acontece en Cuba y en el resto de los países y hacerlo gracias a ustedes con veracidad y con inmediatez. Les deseo una linda jornada de lunes. Muchísimas bendiciones. China, bendiciones para ti también y saludos. Muchas bendiciones para todos y recuérdense, mi nombre es Juan Echezábal y esta es la página La Tijera. Bendiciones para Cuba, libertad para el pueblo cubano, libertad para Venezuela, libertad para Nicaragua, sumida bajo el sandinismo opresor y comunista al servicio del régimen de La Habana, libertad para todos los países sometidos bajo regímenes dictatoriales, patria, Dios y libertad. Mi nombre es Juan Echezábal y esta es La Tijera. Buenos días.